me pareció una buena idea que la gente pudiera dialogar con los papeles, no conmigo, que todavía tengo la resistencia a hacer memorias, sino con los papeles que se han producido. ¿Cómo lo decidí? Bueno, en realidad, para ser honesto, respondí a una petición de mi hija María, que se resume en una sola frase. Creo que a mí y a mi generación nos debes una explicación, y como te resistes a hacer memorias, la idea alternativa es que hagas público tus documentos. Y siguiendo el ejemplo y la tradición del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, Felipe González ha puesto a disposición de todos archivos, documentos, notas, fotografías para reconstruir 50 años de vida política. Es un ejercicio, es verdad, de striptease también, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que hay, mírenlo, evalúenlo y dialoguen con ello. En la Fundación Felipe González se trabaja desde hace 2 años y medio en reconstruir su trayectoria política y personal, desde la clandestinidad de los años de la dictadura, allá por 1968, hasta nuestros días. Esto era un proyecto de memoria cívica y que si la memoria es, como nosotros creemos que es, propiedad de los ciudadanos de un país, los ciudadanos tenían que poder acceder a esta memoria para estudiarla, para criticarla, para que hicieran lo que ellos considerasen. Cuando Felipe llegó a la presidencia tras ganar en 1982 con mayoría absoluta y 202 escaños, la tarea del presidente de gobierno estaba documentada, pero no estaba ni archivada ni ordenada. No había una estructura para recopilar documentos del gobierno. En alguna ocasión le pregunté a Adolfo Suárez por algunos documentos, porque me los pidió Tarradellas en las conversaciones que habían tenido. Y yo no tenía ningún documento en presidencia, pero tampoco los tenía Leopoldo Calvo Sotelo, que cuando me entregó me dijo, te entrego lo que me entregaron, porque en realidad existía la presidencia, pero no existía el gabinete de la presidencia. Sí me gustaría que esto no fuera una decisión personal de un presidente, sino que se convirtiera en una decisión de todos los expresidentes. Desde el 12 de julio están disponibles en la web de su fundación 2.800 fotografías, unos 90 cuadernos manuscritos con notas de trabajo y unos 92 documentos de esos primeros años. La ficha policial, donde se describen sus movimientos como si de una novela negra se tratase, y papeles que irán desvelando algunas claves de la transición. Si lo que me estás preguntando es, ¿hay algún bombazo de una cosa que no sepamos y nos va a cambiar la percepción? Hombre, yo sí creo que hay, y con los documentos además que tenemos que seguir tratando y subiendo al gestor, seguro que vamos a poder comprobar o desmentir algunas cosas que nos habíamos todos creído, que incluso algunos historiadores habían verificado, ¿no? Es un ejercicio que normalmente uno espera que se haga post-mortem, para no enterarse de las barbaridades que le pueden decir o de las valoraciones que se hagan, las que sean. Hay un documento que es de la transcripción de unas conversaciones con Felipe y Alfonso Guerra, donde se ve de manera fehaciente, porque es una transcripción que el PSOE en ningún momento aceptaba concurrir a las primeras elecciones democráticas si el Partido Comunista no estaba legalizado. Esto es la prueba que desmiente algunas interpretaciones hechas por muchos historiadores de nuestro país, donde decían que en cambio el PSOE lo que estaba buscando para tener más votos y más porcentaje de votos era que el Partido Comunista no estuviera legalizado. En la Fundación trabajan 4 personas en el tratamiento, catalogación y clasificación de documentos, como el morbo de las quinielas de ministrables, o la carta de Felipe a Alfonso Guerra por el caso de su hermano Juan, pidiéndole una salida políticamente razonable. Me propongo, pues,
dejar mis actuales tareas de gobierno y Alfonso dimitió. Íntegramente a mis responsabilidades en la dirección del Partido Socialista. Un trabajo hercúleo el de la Fundación, al que Felipe González de forma puntual se ha incorporado para despejar dudas, como cuando ejerció como abogado en el proceso 1001, por el que se condenó a prisión a la dirección de Comisiones Obreras durante la dictadura. El pacto fue, ustedes entran en los archivos, no me enreden, salvo excepcionalmente me han dado algunos documentos que no tenían claridad, como una participación indirecta porque no llegó a realizarse en el juicio 1001, que necesitaba una explicación, todavía no está dada, por qué estuve hasta el último minuto allí, y era una petición de Carrillo, que quería que me hiciera cargo una defensa. Congreso de Suresnes, Francia, 1974. Felipe desbanca a la vieja guardia del PSOE para alcanzar la Secretaría General de los Socialistas. Madrid, 1979. Hay razones políticas. Felipe lidera el abandono de las tesis marxistas para instalar al PSOE en la socialdemocracia. ¡Quiete todo el mundo! Golpe de Estado del 23F. Reuniones con el PNV para hablar de ETA. Fondos reservados, caso Filesa. Conversaciones de Argel, la memoria cívica y sus respuestas, el felipismo asociado a la palabra caudillismo. ¿Descubrirán cosas ahí? Seguro que sí. Es más, algunos tendrán que corregir sus relatos históricos porque se encontrarán con evidencias que niegan el relato histórico que han hecho. La Fundación ha catalogado documentos hasta 1993. Por la aún vigente Ley de Secretos Oficiales no estarán a disposición del ciudadano las deliberaciones del Consejo de Ministros y por el momento en el archivo no hay documentos relacionados con el caso Gall. También hay otras limitaciones. Analizamos el contenido y si encontramos algún tipo de, sobre todo de datos personales, hemos optado por realizar tachados, que es una práctica que se realiza en otros países del entorno europeo y Estados Unidos. Una vez superado este trámite que tiene la Fundación para poner en circulación los archivos y documentos, todo está o estará como las estrategias para acceder a la Comunidad Económica Europea y OTAN. La OTAN decidió, Calvo Sotelo, que entráramos. Que si no nos manteníamos en la OTAN, no nos aceptarían en las comunidades europeas. Esa es una verdad de gente que aceptada por gente muy ilustrada. Muchos se sorprenden de que el referéndum sobre permanecer o no en la OTAN, yo voluntariamente lo hice con posterioridad a nuestra incorporación a las comunidades europeas. Entonces la gente creía que era la condición para entrar en la Unión Europea, o una de las condiciones. Sin embargo, estábamos el 1 de enero del 86 de pleno derecho en la mesa del Consejo Europeo y el referéndum fue 2 meses o 3 después. Desde 1982 a 1996, Felipe fue el presidente del Gobierno de España. También celebro la oportunidad de que se pueda estar en este momento viendo este debate. En esos últimos años, el debate televisivo y parlamentario con José María Aznar. Ahora se trata de recuperar confianza. La gerontocracia soviética, el europeísmo, el pragmatismo de la política exterior de Felipe, notas sobre sus reuniones con Gorbachov, con Bush padre, la caída del muro de Berlín y de la dictadura soviética. Yo le he dado mucho valor a la relación de confianza, a la relación de amistad. Y le he dado mucho valor, verá por qué. Porque si uno tiene un interlocutor con el cual hay que discutir intereses, que cuando le dices algo, la confianza le hace pensar que le estás diciendo la verdad, te cree. Y cuando te cree, avanzas enormemente en la solución de los problemas. Me pasaba con Gorbachov, que no sé si en algún momento llegarán en los archivos a esos momentos especialmente dramáticos de la cumbre árabe-israelí que organizamos en Madrid a petición de Baker y de
el viejo Bush, ¿no? Después de la Primera Guerra del Golfo y tal. La última reunión de esos dos presidentes se hizo en Madrid. Los dos se reunieron por la cumbre árabe-israelí, los dos se reunieron conmigo y los dos conmigo nos reunimos con el rey Juan Carlos. Y fue una cena absolutamente fuera de toda imaginación protocolaria, en la que de lo que se habló fue de la inminencia de la caída de Gorbachov. Sobre Felipe González se han escrito numerosas biografías, ninguna autorizada. Él, reacio a escribir sus memorias, nos ofrece por el momento el archivo de un presidente. Yo que no quiero jugar con mi memoria, prefiero que se juegue con los papeles. No, con mi memoria sí, estoy dispuesto a jugar en otro escenario. En algún momento tomaré la decisión de decir, bueno, voy a hacer el relato, como decía Margarita Yourcenar en su construcción de las memorias de Adriano. Voy a hacer el relato de cómo lo viví, y cómo veía cada momento, y hay algunos momentos que no pueden estar en los papeles, que solo están en la memoria. Memoria siempre engañosa.